en comparación a los niños. O sea, los niños en general es una enfermedad que puede ser pues no tan grave, pero en los adultos sí puede llegar a ser tan grave que ponga en riesgo la vida. Ahora, cuando les hablen de complicaciones, en el caso de los niños, la sobreinfección bacteriana es la principal o sea, complicación que presentan. O sea, por ejemplo, se pueden impetiginizar las lesiones, pueden tener celulitis, a eso se refiere como sobreinfecciones bacterianas. Y en el caso de los adultos, pueden tener algo que se llama neumonitis, que a diferencia, o sea, esto lo que hace es que el virus entra al alvéolo y lo inflama. Y esto puede estar presente hasta en un 23% de los adultos que se infectan. Entonces, la transmisión es a través de gotas aerolizadas de las secreciones nasofaringeas y contacto directo con el líquido vesicular. El paciente va a ser contagioso 2 días antes de que aparezcan las lesiones. Generalmente van a tener como un cuadro respiratorio y por eso siento que no está, a pesar de que ya pasamos toda una pandemia y así, todavía como que no nos queda claro de que cuando una persona tenga síntomas respiratorios debería evitar ir al trabajo, a la escuela, a sus actividades en donde convive con otras personas, porque tú no sabes si tu infección de vías aéreas respiratorias realmente, por ejemplo, podría ser el caso de un pródromo de varicela, ¿no? Entonces, el paciente es contagioso 2 días antes de que le aparezcan lesiones y hasta que todas las lesiones estén en forma de costra. Eso es súper importante, porque cuando ustedes vean niños con varicela en su servicio social, en su consulta, tienen, o sea, algo muy importante es dejar muy claro hasta cuándo el niño puede reincorporarse a sus actividades. Y esto es cuando todas las lesiones estén en costra, o sea, ya se hayan secado. Entonces, tiene un periodo de incubación que va entre los 14 a 16 días y hay algunas bibliografías que nos pueden decir que es un poquito más amplio, o sea, hasta los 21 días. Después la fase prodrómica. ¿Qué pasó? No se ven, bueno, no se ve el cambio de diapositivas, perdón. A ver, ¿en cuál se quedaron? Bueno, a mí nada más me deja ver Yo nada más estoy la viendo primera la que dice virus herpes, varicela zoster. A ver. La primera, ¿no? Nada más. Ahí ven. Bueno, esta está la de herpes, pero ¿ya vieron el cambio? ¿Ya se ve el cambio? Yo no veo. No, yo No, tampoco, doctora. Doc. Hola, ¿me escuchan? Ya ven. A ver, cámbiale, Doc. Ya, sí, ya se ve la presentación. Sí, ya. Ya se ve el cambio. Súper. Bien, doctora, gracias. No, gracias a ustedes.
Entonces, justamente lo que hablábamos de cómo se manifiesta la enfermedad, o sea, puedes tener como un contacto con una persona enferma 21 días antes y 21 días vas a estar incubando el virus, o sea, el virus se va a empezar a replicar en tu cuerpo, no te vas a dar cuenta, no vas a tener ninguna sintomatología hasta que empiece la fase del pródromo, que va a durar 24 48 horas, o sea, te va a dar un tipo gripilla, te vas a sentir un poco mal y después de eso va a empezar la fase del exantema. En eso vamos a encontrar nuevas vesículas hasta el día 4, o sea, va a empezar con una dermatosis polimorfa, pero primero van a empezar como manchitas que se hacen pápulas y luego se hacen vesículas. Después estas van a tener diferentes, o sea, como te van a seguir saliendo más lesiones, vas a tener en diferentes fases de lesiones y hasta el día 6 más o menos van a empezar a aparecer las costras y finalmente en 1 o 2 semanas todas terminan siendo costras, o sea, eso más o menos lo que esperamos, 2 semanas de evolución del cuadro de la piel. Entonces, en la morfología, esto es muy importante, vamos a encontrar máculas, pápulas, vesículas, pústulas, úlceras, escoriaciones y costras. Y algo como se le conoce es como una dermatosis en cielo estrellado, porque vas a encontrar, ya ven como antes eran muy cursis con estas descripciones, vas a encontrar, o sea, lesiones de todo tipo, o sea, de diferentes tamaños y formas, y va a estar así como muy diseminado como en un cielo estrellado. ¿Okay? Entonces, hablando un poquito de las complicaciones, las infecciones de tejidos blandos es de lo más frecuente y puede uno tener infección invasiva por estafiógenes, pueden hacer celulitis, miositis, fascitis y síndrome de shock tóxico. Entonces, por eso es como importante. La segunda complicación más común que esa en adultos es la primera, es la neumonía y es una complicación muy importante porque puede alcanzar una mortalidad entre un 10 a 30%. O sea, sí, y eso es como también un mensaje para todos, o sea, tienen que hacer memoria si a ustedes ya les dio varicela, porque no sé si a ustedes ya les tocó como que empezara la vacunación contra varicela. En mi época no nos vacunaban contra varicela, o sea, solo lugares así como muy contados en la Ciudad de México era que los pediatras de manera privada ofrecían la vacuna, pero, o sea, yo tuve infección por varicela así de manera salvaje. Si ustedes no, porque esa es la clásica del alumno de medicina que no sabía que nunca había tenido varicela, va al internado, pasa a pediatría y le da varicela y se pone súper mal. Entonces, si ustedes no han tenido varicela, se tienen que vacunar. O sea, ese es como el mensaje, porque, pues, o sea, la mortalidad es alta. Obviamente, entre más edad tengan, más riesgo tienen de morir por neumonía. Entonces, pues, es algo que 100% es prevenible. Y también de estos pacientes, o sea, la neumonía es bastante grave, que hasta el 50% llegan a requerir que los intuben y que estén bajo ventilación mecánica invasiva. O sea, si es el herpes sí es una enfermedad muy agresiva en los adultos, especialmente como en el pulmón. Y puede haber otras complicaciones como complicaciones neurológicas, esto es encefalitis, déficit focales transitorios, meningitis, mielitis transversa, esto hace que se inflame una sección de la médula y entonces pierdas la función a partir de esa sección, hemiplegia, o sea, hay muchas cosas. Síndrome de Reye, esto es cuando a los niños les dan para bajarle la fiebre aspirina y entonces esto hace como una inflamación muy importante del hígado y genera falla hepática aguda. Entonces eso es como importante. Digo, creo que esto como que ya está más en el ámbito popular, o sea, ya la verdad es que uno no piensa darle una aspirina a un niño para bajarle la fiebre, o sea, como que uno piensa paracetamol, ibuprofeno, pero bueno, esa es la complicación. Y la otra es que hagan hepatitis solo por la enfermedad, ¿no? Y entonces se elevan transaminasas, se ponen ictéricos y pueden hacer falla hepática fulminante. O sea, sí es una enfermedad que puede llegarse a poner más grave. Entonces, ahora, en la mujer embarazada es bien importante porque justamente, pues, a veces las mujeres embarazadas pueden tener no solo
ser como su primer embarazo, a veces tienen al bebé chiquito y están embarazadas, entonces el bebé o el niño se contagia en la escuela y después a ellas las puede contagiar, ¿no? Entonces, ¿cuándo es el momento como más crítico? Es entre las 8 y 20 semanas, porque si se contagia en esas semanas puede darles varicela congénita. Entonces, o sea, les va a generar que tengan cicatrices, es muy clásico que haya cicatrices en el bebé, en las rodillas, va a haber anormalidades neurológicas como discapacidad intelectual, microcefalia, hidrocefalia, convulsiones así de difícil manejo, pueden tener anomalías oculares como atrofia del nervio óptico, o sea, que literal nacen ciegos, o pueden tener cataratas congénitas, corioretinitis o microftalmos, y anomalías en las extremidades como hipoplasia, atrofia y paresia. Pueden tener anomalías gastrointestinales y bajo peso al nacer. Entonces, no sé si se acuerdan de lo que hablamos de herpes congénito, pero en herpes simple. ¿Se acuerdan? Era esta triada de manifestaciones neurológicas, oftalmológicas y cutáneas. Entonces, esto en el síndrome de Dodge, que es el acrónimo para varias infecciones que ocurren durante el embarazo, pueden tener estas mismas manifestaciones y hay que pues explorarlos bien y llegar al cuál es el agente causal. Entonces puede haber exposición, o sea, tú estás embarazada y tienes un niño, no sé, de 5 años y se contagia de varicela en la escuela, entonces lo que les deben de dar es una cosa que se llama inmunoglobulina humana contra varicela de herpes zóster. O sea, son inmunoglobulinas, así como los anticuerpos, pero que están purificados para hacer solo contra este virus, y entonces eso se los inyectan a las mujeres y lo que hacen es que se adhiere al virus y evita que se dé la enfermedad. O sea, a veces el problema de estas inmunoglobulinas es que es difícil encontrarlas y son caras. Entonces, la otra opción es hospitalizarlas y darles inmunoglobulina humana. Estas inmunoglobulinas humanas es un medicamento que justamente es un ultrafiltrado de las inmunoglobulinas del suero de varias personas, y entonces eso se te inyecta y o sea, va como a captar como diferentes antígenos de tu sangre, entre esos la varicela. No es tan específica como la inmunoglobulina contra varicela zóster, pero es una opción para evitar que desarrollen la enfermedad, y la otra es, pues, o sea, vigilarlas, decirles, no, pues, ojalá y no te contagies, porque acuérdense que son 21 días de periodo de incubación, y darles aciclovir como en cuanto empiecen a tener síntomas. Entonces, en el caso del embarazo, cuando es no complicado, les van a dar aciclovir 500 miligramos vía oral 5 veces al día por 7 días. Y en el caso del tratamiento de mujeres embarazadas, perdón que aquí se hizo todo desordenado, a ellas sí las tienes que hospitalizar porque tienen mucho riesgo. O sea, las embarazadas no solo el riesgo es de hacer varicela congénita, que se pueda perder el producto o que el producto nazca con muchas malformaciones, como ya los mencionamos, sino que también las mujeres tienen altísimo riesgo de hacer neumonía por varicela zóster. Entonces los tienes que hospitalizar y les tienes que dar el aciclovir intravenoso. Se da una dosis calculada por kilo de peso, de 10 miligramos por kilo de peso cada 8 horas hasta que se resuelva la enfermedad. Usted no tiene como un periodo fijo, pero en el caso de las enfermedades no complicadas, 800 miligramos vía oral 5 veces al día por 7 días. Okay. Entonces, un poco de la varicela congénita es que pues tiene una mortalidad del 30%. Cuando ya los bebés nacen y les vemos con todas estas lesiones, también hay que darles aciclovir. Esto se da en una dosis de 30 miligramos por kilo de peso, y esto lo dividimos cada 8 horas. O sea, es el mismo que el de mujeres embarazadas, 10 miligramos por kilo cada 8 horas. Y son 10 días de tratamiento. Ahora, esto es básicamente lo de varicela. Obviamente van a entrar como más en detalle cuando vean enfermedades exantemáticas en pediatría,
pero no sé si ahorita les surgió alguna duda. Si tienen alguna duda, me interrumpen y voy a seguir con herpes zóster, ¿va? Entonces, se calcula que más o menos los casos de herpes zóster ocurren 3 a 4 por cada 1000 habitantes. Hay más riesgo, no se sabe exactamente por qué, que en las mujeres desarrollen esta enfermedad, y más común en los fototipos claros que en los oscuros, pero esto como que queda un poco en la interrogante si es un sesgo de que es más fácil identificar las lesiones, son más evidentes en personas con fototipos claros que en fototipos oscuros, y generalmente ocurre en mayores de 85 años no vacunados. Tienen como un 50% de riesgo de presentar herpes zóster en los siguientes años. Entonces, esto tiene que ver porque con la edad tenemos una cosa que se llama inmunosenescencia, o sea, es como el envejecimiento del sistema inmune. Entonces ya no es tan apto para mantener como latente la enfermedad, y entonces puede activarse de manera más fácil. Ahora, la varicela que ocurre en útero o en la infancia temprana se puede asociar a zóster infantil, y esto luego a veces es súper difícil hacer porque a mí me tocó justamente cuando era R2 de derma, que me llegó un bebecito, bueno, una niña como de 2 años que tenía una lesión tipo herpes. Y yo la verdad así como que empecé a pensar en muchos otros diagnósticos diferenciales de enfermedades hereditarias en dermatomas, porque como que decían, no, 3 años, ¿cómo va a tener un zóster? Y realmente ya interrogando a la familia, había tenido varicela a los 6 meses de edad, y entonces por eso tuvo un cuadro de herpes zóster cuando ya era un poquito más grande. Pero generalmente esto, o sea, es porque a diferencia de los adultos, que es por inmunosenescencia, aquí lo que pasa es que pues el sistema inmune no es tan, no está maduro, y entonces el virus todavía se puede activar a pesar de que ya tuvieron la primera infección por varicela. Entonces, el cuadro clínico se va a caracterizar por algo llamado neuritis aguda. Entonces, generalmente la dermatosis va a tener antes como un pródromo. O sea, los pacientes van a decir, me pica, me da comezón, me duele. O sea, a eso se refiere neuritis. Y después, en esa zona donde tienen los síntomas neuríticos, van a aparecer las lesiones cutáneas. Entonces, algo es bien importante esto, que es de no confundir el cuadro de neuritis aguda por una neuralgia posherpética, porque puede existir zóster sin herpes. Esto, o sea, esto ya es más como de dermatólogo, pero la neuralgia posherpética, como su nombre lo dice, es un daño al nervio después de que tuviste una reactivación por herpes zóster. En cambio, la neuritis aguda es porque se está activando la enfermedad e inflama el nervio, o sea, no hay daño, o sea, es una inflamación aguda más no un daño, una secuela de la inflamación que hubo. Entonces, y esto de que puede existir zóster sin herpes es porque sí existen los pacientes que tú los interrogas y clínicamente tienen una neuritis muy intensa en un dermatomo, pero nunca tienen lesiones cutáneas. Es a veces un reto diagnóstico el llegar a esto, y muchas veces pues, los pacientes no reciben tratamiento a tiempo porque como no se ven las lesiones, la gente no piensa en este diagnóstico, pero sí hay personas que justamente pueden tener esta manifestación sin que en la piel se vea afectada. Entonces, un poquito del cuadro clínico es que van a tener parestesias, disestesias, alodinia, hiperestesia y prurito. Ahora, ya el herpes zóster va a afectar un segmento corporal y va a seguir la topografía de un dermatoma. Esta va a estar caracterizada por vesículas sobre una base eritematosa que tienden a confluir, y pueden existir otras lesiones como pápulas, placas edematosas, pústulas, inclusive hacerse ampollas, exulceraciones y costras. ¿Ok?
Ay, perdón que se hizo toda fea mi presentación, pero vean aquí, o sea, esto está muy interesante porque acá pues se ve como está afectado B1 y entonces tú dices, no, pues está muy clásico, tiene vesículas sobre la base eritematosa en un dermatoma o en esta de acá que se ven algunas ampollas, algunas ya son exulceraciones y costras, como que sí parece, pero vean acá como básicamente es una mancha roja, edematosa, y ya si te fijas a detalle en el centro, tienen unas lesiones un poquito diferentes que seguramente son algunas vesículas. Entonces, sí es importante que siempre tengan en claro la topografía, o sea, y por eso como que a veces siento que parezco repetidora, pero la topografía nos da muchísimo los diagnósticos. Entonces, si tienes una topografía que afecta un dermatoma, que tiene síntomas neurológicos locales, o sea, disestesias, dolor, ardor, piquetes, eso te debe hacer pensar en un herpes zóster. Ahora, la topografía más común afectada es el tronco. Por mucho, esa es la topografía número 1. La segunda topografía más común es en la cara. Entonces, vean aquí cómo puede ser muy variable las presentaciones, pero el tronco es el más común. Vean aquí cómo la gran mayoría de las lesiones son pústulas y están sobre una base eritematosa. Aquí vemos algunas pápulas, pústulas. A ver, déjenme señalarlos. Entonces, o sea, vean aquí cómo la gran mayoría son pápulas. Acá ya tenemos algunas vesículas, costras, y están confluyendo, pero están en una base eritematosa que afecta el dermatoma. Y vean acá cómo son pústulas, pero con una base eritematosa. Vean estos de aquí, o sea, pueden llegar a ser muy, muy, muy inflamatorias en este que tiene estas ampollas tensas muy importantes sobre esta base eritematosa. Y entonces justamente, o sea, ustedes tienen que o tener en su consultorio así su diagrama de los dermatomas o tienen que buscarlo en internet para que cuando vean una topografía así digan, ay, ¿será esto un dermatoma? Y puedan llegar al diagnóstico. Vean cómo a veces puede no ser tan escandaloso. O sea, teníamos estas lesiones de acá, de la primera imagen, vean cómo afectaba muy bien toda la primera rama del trigémino. Y acá también está afectado el trigémino, pero la inflamación no es tan importante. Vean cuántas lesiones tiene poquitas, ¿no? Y entonces a veces estos son un poco los retos diagnósticos que tenemos. O sea, nosotros decíamos que el clásico era que llegaban a la consulta externa de derma a decir, ay, hola, es que vengo porque una araña, no sé, como que a la gente le gustaba decir araña, porque supongo que decía, esto está muy fuerte, muy doloroso, de seguro esto es una araña me picó y me duele mucho. Y entonces a veces podías ver solo como una plaquita, así como por ejemplo, vean esta de aquí que tiene una placa así con costra y hay una que otras lesiones vesiculares, así satélites, pero esto es un zóster, nada más que tienes que buscar la topografía, ver que corresponde a un dermatoma, si tiene vesículas, si tiene estas disestesias, muy probablemente va a ser un zóster. Y vean aquí como inclusive, o sea, si ustedes se acuerdan de sus clases de anatomía, el trigémino también inerva la región de la lengua. Entonces vean como aquí en la lengua también se activó la enfermedad y como la lengua es una zona de mucha movilidad, no vemos las vesículas, vemos solo las erosiones de estas lesiones que ya se decapitaron. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito del tratamiento. Los beneficios de darles el tratamiento a los pacientes es mucho más el beneficio entre más pronto se da el tratamiento. Las primeras 72 horas son claves y también mientras los pacientes estén teniendo nuevas lesiones. O sea, a mí me pasaba y era algo que me peleaba, inclusive creo que la primera vez que me peleé con alguien fue con una R3 y yo era R1 de derma. Y pues yo ya había hecho medicina interna y la R3 solo había hecho un año de medicina interna. Y entonces nos llegó un paciente con herpes zóster que tenía 5 días de evolución, mucho dolor, muchas lesiones activas. Y entonces ella decía, no, es que ya pasaron las 72 horas, ya no le vamos a dar
antiviral, le vamos a dejar solo fomentos. Y yo no, o sea, es que sí, mientras haya lesiones activas, hay que darles tratamiento porque el virus se sigue replicando y sigue generando daño en el nervio. Entonces, obviamente, si tú lo das en las primeras 72 horas, mejoras el pronóstico que ahorita vamos a ver. Pero si ustedes ven un herpes zóster, denle antiviral. No se queden en el, ay, tal vez ya no les denle el antiviral. Entonces, los beneficios son en las primeras 72 horas, pacientes que siguen teniendo lesiones nuevas y pacientes que desarrollan complicaciones por el herpes zóster. Después de las 72 horas se dice que hay pocos beneficios, pero especialmente en los inmunocompetentes, si fuera inmunodeprimido tiene todavía muchos beneficios, y ya cuando están en fase de costra, ahí sí no tiene ningún beneficio darles el aciclovir. Entonces, ¿a quiénes se dan el tratamiento con herpes? Pues miren, aquí hay algunas indicaciones. A todos los mayores de 50 años hay que darles aciclovir, porque el riesgo de que no les des el aciclovir es que haga neuralgia posherpética. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y es literal un dolor de cabeza, es un infierno para los pacientes. O sea, pueden tener dolor neuropático 10 de 10 y este puede durar hasta 3, 4 años después del evento. Entonces, sí denles antivirales. Ahora, si llega un paciente que tiene menos de 50 años, pero tiene mucho dolor, le tienes que dar antiviral. O sea, eso habla de que tiene una inflamación muy importante del nervio, entonces hay que darle antiviral. También cuando tienen muchas lesiones, antiviral. Cuando tienen involucro de la cara o del ojo, antiviral. Si hay otras complicaciones asociadas al herpes, inmunocompromiso, esto en todos los pacientes y en todos los pacientes inmunocomprometidos, ¿no? O sea, si es un paciente que está en quimio, es un paciente trasplantado renal, generalmente a veces no hacen tantas lesiones inflamatorias al inicio, pero se pueden poner muy graves y hacer complicaciones. Entonces, esto me lo voy a saltar. Entonces, ¿qué es lo que busca el tratamiento? Es que haya ausencia de la formación de nuevas lesiones y eso generalmente disminuye la presencia de nuevas lesiones hasta un día, la desaparición de las vesículas más o menos de 2 días y que todas las lesiones entren en fase de costra en un lapso de más o menos 2 a 3 días. Eso en comparado contra no darles tratamiento. Entonces sí les cambia mucho el desenlace clínico. Y entonces, esto me lo voy a saltar. Ahora, hay una comparación en donde el tratamiento con valaciclovir o fanciclovir, que habíamos dicho que fanciclovir lo íbamos a ignorar un poquito, es superior en reducir el dolor comparado a aciclovir. Lo que habíamos platicado, que la diferencia es que aciclovir es más barato. Valaciclovir es similar a fanciclovir en términos de eficacia en reducir el dolor agudo y acelerar la recuperación, y valaciclovir y fanciclovir requieren menor dosis, pero son más caros que el aciclovir. Ahora, hay algunos pacientes a los que en algunas ocasiones les damos prednisona, pero el uso de prednisona es un poco controversial. Yo se los puse para que tengan presente que puede ser un aliado en el tratamiento. Yo la verdad no les recomiendo que se lo dejen porque es un poquito más como de especialidad. Y esto, ¿para qué sirve? Como en reducción al dolor agudo, mejora las actividades de la vida diaria y presentan una curación un poquito más temprana, pero no ha demostrado disminuir el riesgo de neuralgia posherpética y no se debe dar así en monoterapia. O sea, jamás puedes decir, bueno, te doy 40 de prednisona, pero no te doy aciclovir. Bueno, eso está súper mal. Y hay que evitarlo en pacientes hipertensos, diabéticos, con riesgo de enfermedad ulceropéptica, en pacientes con osteoporosis y en viejitos, porque los glucocorticoides pueden empeorar todas estas enfermedades. Entonces, aquí están las dosis. El aciclovir, vean, es muy similar a la de varicela no complicada. Son 500 miligramos vía oral 5 veces al día por 7 a 10 días. Entonces, ¿qué habíamos platicado la vez pasada? Es que 5 veces al día, más o menos, o sea, hagan su cuenta,
es cada 4 horas. Entonces, ustedes lo que van a hacer es que van a dividir el horario respetando las 8 horas de sueño y van a dividir esas 5 dosis entre 16. Entonces, más o menos cada 4 horas le van a dar el tratamiento al paciente. Yo les recomiendo que si van a dejar aciclovir, literal, ustedes se sienten con el paciente y le digan, miren, se va a tomar esta primera dosis a tal hora y después ajustan el horario. Y entonces va a decir tal hora, o sea, que se lo especifiquen a los pacientes, porque si nosotros como médicos nos hacemos un poco bolas de que les digan, son 5 veces al día durante las horas de sueño, o sea, como que la gente se puede confundir, ¿no? Y más en poblaciones vulnerables que tienen baja escolaridad y así puede ser complicado. Entonces, ustedes en su receta tienen que venir explícitamente, empezar a tomar a tal hora, tal hora, tal hora, tal hora, tal hora, para que los pacientes lo puedan hacer con la mayor facilidad posible. Ahora, fanciclovir, que eso lo vamos a ignorar, y valaciclovir, ese es el que a mí me encanta, o sea, yo les dejo a los pacientes esto porque es mucho más cómodo. Hay que darles 1 gramo 3 veces al día por 7 días. Entonces, no te tienes que hacer bolas con que dividir el horario 5 veces ni nada por el estilo como en aciclovir. El único inconveniente es el costo, pero a menos que en serio digan, este paciente no tiene para comprarlo, bueno, pues entonces denle aciclovir, pero si no, yo les recomiendo que le den mayor preferencia al valaciclovir porque va a hacer que los pacientes se apeguen más al tratamiento. Y esto es en pacientes que llegan a requerir hospitalización. Ahora, hay pacientes que pueden hacer una cosa que se llama herpes diseminado. ¿Eso qué quiere decir? Que tengas más de 2 dermatomas afectados por el herpes zóster y estos dermatomas que no sean continuos. O sea, porque a veces puede ser que se activen, no sé, en el tórax más de 2 dermatomas continuos, o sea, no sé, tienes T3 y T4. Pero si tú, por ejemplo, tienes T3 y también tienes L5 o tienes afectado, no sé, el facial o así, tienen más riesgo de hacer complicaciones. Entonces a esos pacientes hay que hospitalizarlos. La otra causa es que tengan alguna alteración neurológica. Entonces, eso también, o sea, hay que explorarlos muy bien a los pacientes y en caso de que sean neurológicos hay que referirlos al hospital para que reciban el aciclovir intravenoso. ¿Ok? Y bueno, esto me lo voy a saltar, es un poquito del control analgésico y otros tratamientos que eso sí es muy importante que ustedes se lo aprendan porque les va a servir mucho cuando vean lesiones vesiculares, ampollosas, que tienen así mucho exudado. Esto les puede ayudar a secarlos mejor. Hay 3 cosas. Lo que ustedes se pueden aprender es el agua de Alibur. El agua de Alibur es un fomento secante súper económico, le sale como en 50 pesos la botellita. Y lo que ustedes le van a decir al paciente es que se va a poner con un algodoncito limpio en la zona de las ampollitas 3 veces al día hasta que se seque. No debe de contaminar el agüita con el algodón ya usado, o sea, tiene que estar en contacto siempre solo con un algodón limpio. Y la otra opción, que estas son como versiones más elegantes, son estos que se llaman Domeboro y el otro es Dalidome. Estos vienen en unos sobres y ustedes hacen la dilución, pero son mucho más caros. General, o sea, la efectividad es como muy similar, pero les digo, para la vida ustedes se pueden quedar con el agua de Alibur, eso les va a ayudar bastante. Y ahora vamos a hablar un poquito de las complicaciones del herpes zóster. Número 1 es la neuralgia posherpética, pero podemos tener otras cosas. El herpes oftálmico. Perdón, ¿la famosa caladina funciona? No. No, eso sí no lo dejen, porque puede ser un poco irritante. O sea, es mucho mejor de momentos secantes estos 3. Ok, Doc, gracias. Pero estuvo buena tu pregunta. Ahora, de complicaciones, justamente vamos a ver esto: neuralgia posherpética, herpes oftálmico, necrosis aguda de la retina, síndrome de Ramsay-Hunt y otras complicaciones neurológicas y la sobreinfección bacteriana. Entonces, la neuralgia posherpética es muy variable, puede estar entre el 10 al 50% de los pacientes. Se define como la persistencia del dolor después de 90 días de haber tenido un herpes zóster. O sea, en los primeros 90 días es normal,
O sea, uno puede estar inflamado por todo lo que le pasó ahí a la zona, pero después de los 90 días ya se considera como una complicación. Y los grupos de riesgo son personas mayores de 50 años que tuvieron dolor muy intenso al inicio del zóster, que tuvieron lesiones muy extensas y numerosas, y los pacientes con inmunocompromiso. Estos son los que tienen mayor riesgo de hacer neuralgia posherpética, ¿no? Y entonces el tratamiento, ¿qué es lo que les vamos a dar? Les vamos a dar un tratamiento con estos moduladores del dolor, que puede ser gabapentina o pregabalina. El problema de estos medicamentos es que son medicamentos que disminuyen la sensación del dolor de manera que bloquea los canales tipo GABA en los nervios, y entonces hace que no se despolarice la neurona y entonces no pase como esta información del dolor. Pero su efecto adverso más importante es que dan muchísimo, muchísimo sueño. Entonces, ustedes piensen en un pobre viejito, 85 años, un herpes zóster así marca diablo, pasaron los 90 días, tiene muchísimo dolor y le empieza la gabapentina y le empieza a dar sueño, y un día se levanta en la noche a hacer del baño, porque aparte tiene hiperplasia prostática benigna, y como está tan adormilado por el medicamento, se cae y se fractura la cadera. Entonces, ese es como nuestro principal inconveniente con estos medicamentos, que es el efecto adverso neurológico de que les da mucha somnolencia. O sea, ellos se sienten así como asonzados, como dormidos, pueden tener inestabilidad en la marcha. O sea, sí es un medicamento que luego a veces es difícil de controlar. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar con dosis pequeñas. Lo que se recomienda es que empieces en el día 1 con 300 miligramos. Yo siempre se los dejo a los pacientes que se los tomen un poquito antes de su hora de sueño, para que cuando tengan el efecto adverso sea durante la noche y ya en la mañana esté pasando un poco el efecto. Después en el día 2 ya lo puedes subir a 3 cada 12 horas y finalmente 300 cada 8 horas, y se puede ir aumentando progresivamente la dosis cada 3 días hasta llegar a 300 miligramos cada 8 horas. Esto tiene que ver con cómo vayan respondiendo. O sea, esto es un poco la recomendación de esta ¿cómo se llama? Bibliografía, pero yo en mi práctica clínica lo que hago es que yo les dejo la gabapentina, que se la tomen así, 300 miligramos por las noches, y más o menos que estén así 2 semanas, y que estemos en contacto constante, así de cómo va del dolor, cómo se ha sentido, y dependiendo cómo se sienta, vamos aumentando progresivamente la dosis para evitar los efectos adversos y que controlemos mejor el dolor. Ahora, si los pacientes llegan hasta al mes con 1,800 miligramos al día y no hay mejoría, hay que cambiarlos de tratamiento y les podemos dar un tratamiento un antidepresivo tricíclico. Ahora, la otra opción para el tratamiento en vez de la gabapentina es la pregabalina. Normalmente se deja 75 miligramos cada 12 horas y se va subiendo progresivamente hasta llegar a 300 miligramos cada 12 horas. Ahora, la pregabalina también su efecto adverso es mareo, somnolencia, les puede dar boca seca, se pueden inflamar de los miembros pélvicos. Entonces, esto hay que estar muy, muy pendientes de los efectos adversos. Yo también lo que hago es como 2 semanas del tratamiento y ni siquiera les dejo 75 cada 12 horas, les dejo 75 cada 24 horas y voy viendo paulatinamente cómo se los voy subiendo para que no tengan tantos efectos adversos. Ahora, esto importante de la pregabalina y la gabapentina es que cuando lo suspendemos, tenemos que suspenderlo de manera progresiva, porque estos medicamentos hacen como un tipo de abstinencia. Entonces, hay que irlos quitando, así como se agregaron al tratamiento, se tienen que quitar paulatinamente. Ahora, de los que habíamos platicado, la amitriptilina, es cuando ya la pregabalina y la gabapentina no nos dieron resultado o los efectos adversos fueron mayores y no logramos alcanzar la dosis que queríamos, ¿no? Entonces, esto les podemos dejar, es una dosis mucho más cómoda, empezamos con 10 miligramos cada 24 horas por las noches y se puede ir aumentando progresivamente hasta llegar a los 50 miligramos
cada 24 horas. Los efectos adversos más comunes son los anticolinérgicos, que eso sí se acuerdan así de sus clases de fisio, de cómo se llama, de cómo funciona la acetilcolina. Entonces esto pueden tener boca seca, o sea, como todo va a ser así como hacia lo seco. Pueden tener retención urinaria, pueden tener constipación, y hay que evitarlos en enfermedad cardíaca, en pacientes que tengan epilepsia y pacientes con glaucoma. Ahora, también nos hacemos mucho de ayuda de darles medicamentos analgésicos tipo opioides, porque tienen que pensar que esto es un dolor crónico, que no se les quita a los pacientes, que son adultos mayores. Entonces, si tú los quieres controlar con puros AINES, vas a tener muchos efectos adversos, o sea, puedes tener una úlcera péptica, puedes tener lesión renal aguda por AINES y aún así no controlarlos, ¿no? Entonces, por eso en la escala de la analgesia nos subimos a los opioides. Y de esto el tramadol es como el caballito de batalla. Ahora, ¿cómo se da el tramadol? Lo podemos dar en una dosis de 25 a 50 miligramos cada 6 horas por razón necesaria. Pero el tramadol también tiene sus efectos adversos. La verdad es que a veces sí es un poco complicado. A veces si ustedes estudian mucho y son la única opción del paciente, pues yo los invito a que intenten darles el tratamiento, pero si se les empieza a dificultar mucho, pues sí refiéranlo con un especialista, porque van a ver que hay muchos efectos adversos. Y en el caso de los opioides es que les puede dar mucha náusea. Y a veces hay pacientes que con una dosis muy chiquita te hablan así de, doctora, le di a mi mamá el tramadol y ahora está con vómito. O, por ejemplo, les puede generar constipación, los puede marear, les da más riesgo de delirium. O sea, como que tiene muchos efectos adversos estos medicamentos, pero a veces hay que empezar con una dosis chiquita para ver si con esto se pueden ir controlando el dolor, además del uso de estos, ya sea pregabalina, gabapentina o la amitriptilina. Entonces, hay otras cosas que podemos usar de manera tópica, que esto, o sea, está más como descrito en la literatura, pero en México es difícil encontrarlo porque solo lo hacen como casas comerciales de fórmulas magistrales, pero una cosa es la capsaicina. La capsaicina es un compuesto que está presente en los chiles. De hecho, por eso cuando uno come alguna salsa o un chile muy picoso, primero tenemos como esta sensación urente y después de eso llega un momento hasta que se duermen los labios, ¿no? O sea, que dices, ay, se me durmió los labios de tanto que me enchilé. Bueno, eso es por el efecto de la capsaicina. Y entonces a veces se puede hacer como cremitas, y en Estados Unidos sí se vende así de manera libre, y entonces eso les duerme la zona y puede ser una buena opción. La otra opción son parches de lidocaína, que también en México no existen, y la otra es darles anticonvulsivantes o inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina, pero esto ya es un poco más de la caja de la referencia, ¿no? O sea, como que si ya ustedes tienen una neuralgia posherpética, que a pesar de gabapentina, pregabalina y su tramadol tiene muchos efectos, no se logra controlar, pues tal vez sí vale la pena que hagan una referencia para que tenga un tratamiento mucho más especializado y con más vigilancia de los efectos adversos. Entonces, el pronóstico puede ser que tengan resolución espontánea en meses o que sea una complicación prácticamente de por vida. Entonces, por eso es bien importante, y no se imaginan cuántas veces me dio mucho coraje de ver recetas de médicos que hicieron muy bien su diagnóstico de herpes zóster, pero cuando les dejaban el aciclovir le dejaban una cosa ridícula, así como 200 miligramos 3 veces al día. Y decías, ¿cómo 200 3 veces al día? Pues si la dosis es de 800 miligramos 5 veces al día. O sea, pues obviamente no les hacía ni cosquillas ese aciclovir y les aumentaba el riesgo de hacer neuralgia posherpética. Entonces sí es muy importante que ustedes aprendan a tratar y a identificar muy bien los herpes zóster. ¿Okay? Y los pacientes mayores de 65 años, vean el promedio que pueden tener esta neuralgia posherpética, y es de 3.3
años de duración. O sea, ese es el promedio. Eso quiere decir que hay gente que puede estar mucho más arriba del promedio, tal vez algunos más bajito, pero imagínense 3 años con un dolor que te quema, que es transfictivo, que sientes punzadas. O sea, en serio hay pacientes que se quieren suicidar cuando tienen esta neuralgia que no se les quita. Ahora, hablando del herpes oftálmico, esto es cuando está el herpes distribuido en el trigémino, en la rama la primera rama. Entonces, vean aquí a esta persona cómo tiene todas estas lesiones y si se fijan, pues están hasta necróticas, ¿no? Entonces, el signo de Hutchinson es algo que tiene que buscar en los pacientes con zóster. Eso quiere decir que tenga afección de la nariz. Cuando ustedes tienen un paciente así, que tiene afección de la rama del trigémino y que hay lesiones en la punta de la nariz, tienen mucho riesgo de hacer herpes oftálmico. Entonces lo tienen que referir a un oftalmólogo para que le hagan fondo de ojo y le deben de iniciar oportunamente el tratamiento. Si el oftalmólogo dijera, sí se ven datos de herpes oftálmico, el paciente lo que tiene que hacer es pasar a hospitalización para que le den aciclovir intravenoso. ¿Qué es el problema? Que cuando tienes herpes oftálmico haces una cosa que se llama necrosis aguda de la retina. Y o sea, cuando estudian los pacientes en oftalmo que tienen necrosis aguda de la retina, la causa principal es virus por herpes zóster y en algunos casos puede ser bilateral. Entonces sí es muy importante que cuando vean un herpes zóster en la cara, tiene que ir acompañado de una valoración por un oftalmólogo. Eso se los tienen que dejar así súper, súper claros. Y porque no solo es la complicación esta más grave de la necrosis aguda de la retina, sino que también pueden tener otras manifestaciones en donde pasa el nervio trigémino. Y por ejemplo, pueden tener queratitis, o sea, eso quiere decir que se les inflame la córnea. Pueden tener escleritis, que eso es la parte blanquita del ojo, se puede inflamar, uveitis, y pueden tener en la forma más grave, pues que se necrose la retina y ahí ya no va a haber recuperación de la vista. La otra complicación es el síndrome de Ramsay-Hunt y esto, ustedes ya son más jóvenes, pero este es Justin Bieber y Justin Bieber tuvo esta complicación que es que tuvo parálisis de la hemicara. Vean cómo el lado izquierdo de Justin es el que se mueve y el otro es el que está paralizado. Y esto es porque en los casos de los pacientes con herpes zóster, que están en el nervio trigémino, pueden llegar a afectar también de manera confluente el ganglio geniculado. Y entonces esto lo que les da es una tríada que es parálisis facial, dolor en el oído y lesiones en el oído. Entonces, siempre fíjense de que no vayan a tener lesiones estos porque una complicación puede ser que hagan parálisis facial. Ahora, esto de la reactivación de varicela zoster, el 20% puede ocurrir en pacientes jóvenes y 50% en pacientes inmunocomprometidos. Entonces, por eso es que actualmente ya hay vacunas para evitar esta reactivación. Entonces, en el caso de varicela, la primera dosis se da a los 12 y 15 meses de edad y la segunda dosis se da a los 4 y 6 años y en el caso de los adultos se va a dar se puede dar en cualquier momento y son 2 dosis con 6 meses de diferencia entre una aplicación y la otra. Ahora, del herpes zóster tenemos 2 tipos de vacunas. La más moderna, la que ahorita está como más en boga, es Shingrix. Esa llegó a México hace 2 años y esta normalmente se ponen 2 dosis, una que se considera mes 0 y otra la segunda hasta entre los 2 y los 6 meses después de la primera. Y la otra es Zostavax, que es por virus vivos atenuados y esa es una dosis única. Ahora, ¿cuál es la indicación además de mayores de 50 años? O sea, esto tiene como mucha lógica. O sea, los pacientes de más de 50 años tienen más riesgo de hacer un herpes grave, un herpes zóster grave.
Los mayores de 50 años tienen más riesgo de reactivarse y hacer sus herpes en comparación a la gente joven. Los pacientes mayores de 50 años tienen más riesgo de complicaciones. Entonces, por eso es que a ellos se les pone la vacuna. Ahora, ¿en qué pacientes se les puede poner antes de los 50 años? En el caso de Shingrix, se los puedes poner a partir de los 19 años en pacientes que vayan a estar inmunocomprometidos o que sean inmunocomprometidos. ¿Qué pacientes? Por ejemplo, pacientes con VIH, pacientes en quimioterapia, pacientes trasplantados renales o de trasplante de algún órgano sólido que se vayan a trasplantar de médula ósea. A todos esos hay que ofrecerles la vacunación para evitar que después puedan tener un zóster grave. Entonces, en el caso de los inmunodeprimidos sí se recomienda que se dé como más corto, o sea, no te esperes hasta los 6 meses, sino entre el 1 y 2 meses después de la dosis inicial, y eso porque como están inmunocomprometidos, no hacen tantas como anticuerpos como quisiéramos. Y en el caso de Zostavax, esta es solo una dosis y nada más hay algunas complicaciones, unas contraindicaciones, que es que tengas anafilaxia, o sea, alergia, hipersensibilidad a los componentes, antecedente de alergia a neomicina, estados de inmunodeficiencia primaria o adquirida, o sea, por ejemplo, un paciente que está tomando, no sé, 50 miligramos de prednisona, no hay que darles estas vacunas porque como son virus vivos atenuados, y si no tienes un sistema inmune adecuado, se puede activar la enfermedad. La otra es que estén embarazadas, porque pues si les das